qué tú entiendes que la gente, hasta este momento, si se quiere un poco vago, desconoce del nacimiento de Jesús? Bueno, sobre el nacimiento de Jesús, eh, lo- el nacimiento de Jesús, la venida del Redentor, es la gran promesa que todos los profetas del Antiguo Testamento venían hablando. O sea, la venida del Salvador. El origen está ahí. Cuando uno ve, por ejemplo, el profeta Isaías, que dice que un niño, bueno, te lo voy a leer Claro, porque creo que por es favor, sí, sí, importante para adelante. que aquellos que están viendo el programa pues puedan también buscarlo, porque en la Biblia el relato del nacimiento está en Lucas y en Mateo. Pero hay una profecía de hace 700 años antes de la venida del Señor que es muy importante leer y ver. Isaías 9:6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En un momento de la historia de la humanidad se cumple esta promesa de que venía el Salvador del mundo. Vuelvo y repito, todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban del advenimiento del Mesías. Y en un momento determinado de la historia, Dios irrumpe y viene para cumplir eso de que es el Salvador. Todo aquel que cree, hay un gran problema que todos los seres humanos, y eso la Biblia lo muestra, tenemos, y es el tema del pecado, que es esa inclinación natural a nosotros vivir nuestras vidas sin que Dios sea el que gobierna nuestras vidas, Lo- básicamente. los que hemos en algún momento leído la Biblia y bueno, la conocemos así un tanto a profundidad y conocemos por demás también a los principales evangelistas, ¿no? El caso de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. eh, Veo que a veces pues como que hay cierta incongruencia en terminología. Sin embargo, la esencia al final termina siendo la misma. Sí, es la misma porque Dios utilizó a cada escritor de la Biblia, lo usó con su personalidad, pero al final, como tú dices, relataron aquello que Dios quería que se supiera. Los evangelios no son una biografía de Jesús, sino que tienen como fin mostrar que el Mesías prometido, el Salvador, que había sido prometido desde la antigüedad, había llegado y el mensaje que él vino a dar. El mensaje que él vino a dar es ese mensaje de reconciliación del hombre con Dios. El tema, muchas veces cuando se piensa en el nacimiento de Jesús, se piensa en el bebé y demás. Jesús no se quedó siendo un bebé. Jesús vino con una misión. Lo más importante del nacimiento es el para qué vino. Claro. Y el para qué es que él vino para que todo aquel, Juan 3:16 es un versículo muy conocido, porque de tal manera Y muy enriquecedor. amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esencia, o sea, Jesús vino a un mundo donde lo que predomina, y eso lo vemos al día de hoy, solamente tenemos que ver los medios de comunicación para darnos cuenta que la inclinación del corazón del hombre tiende más hacia prácticas que al final ni siquiera le benefician a ellos mismos. Son prácticas Brillante. y son prácticas que ofenden a Dios. Entonces, el Salvador vino para llegar a nuestras vidas y por medio de nosotros creer en Él, que eso es otra parte que dice el texto. Sí. Creer en Dios implica, y ya brevemente te digo esto, creer en Dios implica confiar en Dios. Confiar en Dios es que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que no estamos bien ante Dios, que nuestra relación con Dios está lejana y que hagamos algo que Jesús dijo muchas veces, nos arrepintamos de nuestro pecado. Arrepentirse es un cambio de mentalidad, es duda. una manera de ver a Dios de una forma diferente. Es ahora yo ver a Dios y confiar en que Él es el que vino y a través de la cruz de su muerte perdona mis pecados. Y a partir de ahí, y ya cierro con este comentario, confiar en Él. ¿Qué implica confiar en Él? Confiar en Él implica que Él es el rey de mi vida. Entonces, si Él es mi rey, ya yo vivo conforme a su palabra. Mi voluntad yo la entrego a Él. Y ahí es que está la verdadera libertad del hombre. Eso hace que se produzca el gran milagro, que es el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es ser regenerado. Nacer de nuevo es tener una nueva vida.
donde ahora Dios es el centro de mi vida y mis acciones van a tener como fin exaltar a ese Dios que me salvó. Definitivamente, y es renovarse, también va muy de la mano con esa renovación que va de la mano, por supuesto, de estos maravillosos conceptos, ¿no?